Señoras y señores, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les da la cordial bienvenida al acto por el cual se declara personalidad destacada de las ciencias médicas al doctor Rubén Baller. Lo saludamos con un fuerte aplauso. Encabeza esta ceremonia el señor diputado de la ciudad y autor de la iniciativa, Eduardo Santamarina. Está con nosotros el diputado Fernando Joan. Se encuentran presentes el señor Comodoro de Marina Marcelo Tarapov, director general de Sanidad de la Armada Argentina, el doctor Enrique Stein, presidente del Comité de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, el comisario inspector médico Juan Carlos Sesto, director del Hospital Policial Bartolomé Churruca, colegas, funcionarios, amigos, los padres del doctor Baller e invitados especiales. Para darles la bienvenida, la palabra del diputado Eduardo Santamarina. Doctor Rubén Baller, señor académico doctor Alberto Riva Pose, académicos presentes, autoridades presentes, diputado Fernando Joan, señoras, señores, amigos todos. La prevención en general, y sobre todo en materia de adicciones, conlleva tres pilares fundamentales: la información, la comunicación y las políticas sociales. Trabajar en pos de la erradicación de este flagelo que afecta a poblaciones enteras, en lo que responde a delito e ilegalidad, como así también a miles de personas que la padecen como enfermedad, es un trabajo en conjunto. ¿Más ahí? Ahí. En primera instancia, implica una decisión de gobierno a la hora de combatir decididamente a quienes siembran muerte y miseria a costas de un negocio, pero es también obra de notables personalidades que ponen el saber a disposición de la comunidad. Este es el caso del doctor Baller, quien no se ha quedado estudiando y analizando la problemática de las adicciones, sino que con vocación de servicio se ha formado en el área de la comunicación también, para hacer llegar así los complejos conceptos médicos a quienes día a día se involucran y trabajan con esta problemática. Como integrante de un gobierno que ha mostrado un notable interés en la erradicación del narcotráfico y la entrega de herramientas para quienes sufrieron las consecuencias de las drogas en primera persona se reintegren a la vida, me complace hacer la entrega de este reconocimiento que la legislatura porteña aprobó sin distinciones ni banderías políticas. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos los conceptos del señor académico doctor Alberto Riva Pose. Buenos días, autoridades de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, señor diputado Eduardo Santamarina, otros legisladores, señoras y señores. Es para mí un honor presentar al doctor Rubén Baller, neurocientífico que tiene una fecunda y abundante actividad en la difusión de conocimientos y métodos preventivos científicamente probados sobre las adicciones. Como científico de la salud, pertenece al National Institute on Drug Abuse, NIDA, desde 2004, en la Oficina de Comunicación en Políticas Públicas Científicas, perteneciente al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Bajo la dirección de la doctora Nora Volkov, se ha dedicado a la educación en prevención y tratamiento de la drogadicción. En los últimos 10 años, por encargo de la directora del instituto, hoy incluye el rol de liazón del NIDA con Hispanoamérica, dada su facilidad de expresión en el idioma castellano, que vamos a disfrutar dentro de un ratito. Voy a ser breve en la presentación de su extenso currículum. Licenciado y máster en Science, doctor en Filosofía, doctorado en Microbiología y Biología Molecular,
Major in Microbiology, Immunology and Cellular Molecular Biology, Universidad de Estados Unidos. Asistimos en nuestro país a un incremento del uso, abuso y adicción a sustancias. Los datos científicos sobre las consecuencias de las adicciones sobre el cerebro y la salud, basados en la neurobiología, deben ser la referencia obligada de las legislaciones y de la opinión pública en general. Importan los hechos científicos y no las opiniones. El cerebro en desarrollo madurativo, hasta alrededor de los 25 años, es inevitablemente perturbado por las drogas psicoactivas, según la temprana edad de inicio, frecuencia e intensidad de la exposición. Hoy la ciencia muestra una clara asociación entre el uso de cannabis frecuente y temprano y el resultado de déficits cognitivos en la adultez. El Dr. Baller expondrá sobre estos temas para ayudarnos a fundamentar nuestros juicios sobre un tema tan importante que nos atañe a todos y como sociedad, ya que la preservación de la salud del capital humano es el fundamento de la construcción de nuestra sociedad. Muchas gracias, Dr. Baller, le dejo la palabra. La declaración 405 del presente año consigna en su artículo único: declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas al doctor Rubén Baller. Lo firman Carmen Polledo, vicepresidenta primero, secretario Carlos Serafín Pérez. Señoras y señores, el señor diputado de la Ciudad, Eduardo Santamarina, junto al diputado de la Ciudad, Fernando Joan, harán entrega del diploma correspondiente que consagra personalidad destacada de las ciencias médicas al doctor Rubén Baller. Buenas tardes, gracias por su atención, por la participación, por haber venido. Como todos saben, la información en realidad es como la energía nuclear, se puede usar para el bien y para el mal, y de alguna manera mi propósito en la vida, lo que me he dispuesto a hacer en los últimos años, es tratar de utilizar y de diseminar la información vis a vis, a propósito de lo que es la ciencia del abuso de drogas y de la adicción, para el bien, para que la gente lo use el bien. Es así como es que voy a dictar clases a los agentes nuevos de la DEA, por ejemplo, en Cuántico, Virginia, para tratar de inyectar un poco de humanismo en esa academia que prepara agentes que van a luchar en la guerra contra la droga. Es el mismo espíritu que me llevó ayer a hablar en la Universidad Austral a jóvenes de 25 años, tratando tal vez de tocar algunos cerebros jóvenes y de cambiar la trayectoria para bien, ayudarlos a que, tal vez algunos de ellos, tal vez una minoría, a que tomen mejores decisiones en la vida. Y es el mismo espíritu que me trae hoy aquí y mañana a la universidad, a la Academia de Medicina, para tratar de alguna manera informar a la gente que toma decisiones, que diseña políticas de salud, políticas sociales, todo tipo de políticas públicas que tienen injerencia en la problemática de la sustancia de abuso de drogas y adicción. Para darles un ejemplo de cómo es que me interesaría que este tipo de información se utilice. Este es un ejemplo, y puedo elegir muchos de estos ejemplos, cómo, por ejemplo, los países del mundo, diferentes países del mundo, deciden utilizar los recursos limitados de los impuestos para lidiar con este problema tan complejo del abuso de drogas. Este es el caso del blend, digamos, de cómo se utiliza el dinero público para luchar contra la droga en Estados Unidos específicamente. Utilizamos de este presupuesto enorme que tenemos, aproximadamente 17 billones de dólares se utilizan para luchar en forma con la justicia criminal, para meter gente en la cárcel, para luchar contra el narcotráfico, todo lo que es la justicia criminal. 17 billones de dólares. Aproximadamente 13 billones de dólares, billones en inglés quiere decir millones de dólares, se utilizan en el tratamiento ya de la persona que está totalmente adicta. En este blend norteamericano se usan 2 billones para la prevención y 1 billón para la investigación básica respecto de la problemática del abuso de drogas y la adicción.
Yo no estoy aquí para decirles si este blend de recursos es óptimo o si se puede mejorar. Es simplemente mi mensaje es que pienso que la información científica basada en la evidencia tiene que ser parte de la discusión cuando llega el momento de decidir cómo se crea, cómo se mezclan estos ingredientes de dólares para tomar decisiones de cómo luchar con este problema que es tan complejo. Y para luchar con este problema es por eso que mis charlas, cuando voy a diferentes auditorios, con diferentes públicos, la divido en 4 partes que me parece que están interconectadas en forma muy, muy íntima. Y me parece que no podemos entender el problema del abuso de drogas y de la adicción si no tenemos un lenguaje en común sobre el cerebro. ¿De dónde viene el cerebro? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son las vulnerabilidades intrínsecas del cerebro que tenemos? Que lo pone a riesgo de iniciar una trayectoria de uso de sustancias y eventualmente en algunas personas de volverse adictas. Una vez que hablemos un poquito de ese cerebro, podemos hablar de las drogas, cuál es el efecto de las drogas de abuso, las psicoactivas que se usan por la euforia sobre ese cerebro. Después hablaremos un poquito del riesgo, interindividual differences, las diferencias entre personas que hacen que no todo aquel que está expuesto a una droga se vuelva adicto. Y una vez que hablemos de esos 3 conceptos, podemos entonces hablar un poquito más de algunas ideas de cómo inyectar resiliencia, protección en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad en general. Entonces hablemos un poquito del cerebro. Y quiero recalcar 2 fenómenos que pienso que son fundamentales para entender no solamente el problema del abuso de drogas, sino varios problemas relacionados, similares, que aquejan a las sociedades modernas. El primer fenómeno que quiero recalcar es desde el punto de vista del cerebro, cómo ha evolucionado, qué es lo que hace, cuáles son las vulnerabilidades intrínsecas. Si miramos en el tiempo evolutivo, ¿para qué ha evolucionado nuestro cerebro? Realmente hay 3 módulos, 3 funciones básicas que el cerebro humano ha evolucionado a hacer en forma bastante exquisita. El primer módulo es poder mirar alrededor, poder decidir qué es peligroso, qué cosas nos atraen, qué cosas nos repelen, para descubrir y para estar alertas de peligros que pueden atentar con nuestra supervivencia. Esta es una función fundamental del cerebro. Otra fundamental función es la de encontrar comida para sustentarnos. Y la tercera, obviamente, es reproducirse. Son 3 módulos fundamentales que están codificados en las zonas más primitivas del cerebro y que si ustedes piensan un poquito todo lo que hacen hora a hora, día a día, durante la vida cotidiana, se puede de alguna manera catalogar en una de estas 3 funciones básicas del cerebro humano. Ahora bien, el problema es que si miramos lo que está pasando últimamente en los últimos 40, 100, 20 años, estos módulos que han evolucionado y han sido diseñados de forma exquisita para cumplimentar estas funciones básicas, les estamos pidiendo cosas cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas. Por ejemplo, el módulo de mirar alrededor para descubrir riesgos y amenazas a nuestra supervivencia, le estamos pidiendo que se ocupe de textear durante el manejo, por ejemplo. El módulo del comer, ahora lo estamos exponiendo a todo tipo de comidas chatarras en las sociedades modernas, mientras que el módulo de reproducción en el cerebro lo estamos exponiendo al sexo virtual y pornografía cada vez más rara o bizarra. Bizarra es una palabra en español, ¿no es cierto? Esto crea una tensión entre lo que nuestro cerebro ha evolucionado a hacer en forma exquisita y lo que nuestros medio ambiente le están demandando cada vez más alejado de lo que es la función primigenia de los módulos fundamentales de nuestro cerebro. Esta tensión entre la evolución biológica, que prácticamente no cambia en la práctica demasiado, y la evolución de nuestros medios ambientes, esta tensión tiene efectos. Algunos efectos son obvios, como el de textear durante el manejo, cuáles son los efectos obvios que atentan contra nuestra seguridad, nuestra vida. Otros efectos no son tan obvios de esta tensión, como el estrés crónico, infartos, trastornos mentales, inclusive la adicción. Muchos de los problemas que aquejan a la sociedad moderna, al ser humano hoy en día, se pueden mapear en este divorcio que hay entre la trayectoria de evolución del cerebro, que está congelada en forma práctica, y la evolución cada vez más rápida, más acelerada de medios ambientes y entornos que le piden al cerebro hacer cosas para las cuales no está diseñado. Tan simple como eso. El segundo fenómeno en el que quiero hacer hincapié para entender desde un punto de vista más científico el cerebro y las vulnerabilidades respecto de la adicción es el siguiente. Es el mito de que tenemos un cerebro, cuando en realidad tenemos 2 cerebros. Uno de esos cerebros se llama el sistema 1,
Es un cerebro cuya operacionalidad, cuyo modo de función es rápido, es automático, reflexivo, es implícito. Este cerebro lo ponemos en funcionamiento sin ningún tipo de esfuerzo y es abstracto. Mientras la otra modalidad del cerebro es el sistema 2, que es más lento, es consciente, explícito, requiere esfuerzo y su funcionamiento está basado en reglas. En realidad, un cerebro sano, cuando se desarrolla por una trayectoria sana, lo que requiere no es un sistema 1 o un sistema 2. El sistema 1 no es peor o mejor que el sistema 2. Lo que un cerebro sano requiere es un flujo de una comunicación, un diálogo permanente entre los dos tipos, las dos modalidades del cerebro, para que ese cerebro decida, frente a una eventualidad, frente a un estímulo, qué combinación de sistema 1 y sistema 2 es la óptima para lidiar con un estímulo o un evento específico. Les voy a dar un ejemplo. En este test, que se llama el test de Stroop, que mide el control inhibitorio del cerebro, si les pregunto qué color ven, lo pueden hacer en su mente en silencio, pueden leer rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, azul, sin pensar. Si abro este test, si este slide lo cambio mínimamente y les pregunto qué color ven ahora, se darán cuenta inmediatamente que el cerebro tiene un poco más de problema en responder tan rápidamente a la respuesta. Hay que inhibir el impulso de decir una palabra o de decir un color porque hay ambigüedad en el sistema. Este es un ejemplo excelente para explicar la diferencia entre estas dos modalidades del cerebro, el sistema 1 y el sistema 2. Cuando el color machea la palabra, el sistema 1 está perfectamente capaz de producir, de performancear de conducir este test. Cuando introducimos ambigüedad o conflicto en el mundo, el sistema 1 se da cuenta que no está suficientemente apto como para responder y recluta el ejercicio, la función del sistema 2 para ayudar a lidiar o a pelear, a luchar con esa ambigüedad en el sistema. Por lo que esa función de comunicación entre las dos modalidades del cerebro es realmente crítica en un cerebro sano. Ahora bien, problemas como la adicción o muchos otros problemas de trastornos mentales se pueden mapear a tres tipos de problemas básicos. En muchos trastornos mentales hay un enlentecimiento de la comunicación entre los dos sistemas. Esto puede llevar a problemas mentales. En muchos problemas mentales hay una inflación del sistema 1, que es el cerebro que responde en forma reflexiva y automática sin pensar. Y en muchos trastornos mentales también hay un empequeñecimiento, una debilitamiento del sistema 2. Estos son tres mecanismos básicos que pueden llevar a trastornos mentales como el de la adicción, que es un trastorno mental. Por lo que estamos de acuerdo que tenemos dos sistemas, espero que hayan comprado el concepto del sistema 1 y sistema 2. A nivel neurofisiológico, el sistema 1 es eficiente, el sistema 2 es flexible, el sistema 1 es constante y el sistema 2 es cambiante. Necesitamos ambas modalidades del cerebro para producir, para tener una vida eficiente, para combatir eficientemente los estímulos que nos tira el mundo en forma constante. Ahora bien, si pensamos en un artefacto que sea estas cuatro cosas, que sea eficiente, flexible, constante y cambiante, pensamos inmediatamente en un termostato. Y podemos pensar que el cerebro, como metáfora, en realidad es una colección de termostatos, pequeños diales o relojitos que están sintonizados a un sinnúmero de variables, algunas físicas como la temperatura, la luz o las calorías, la ingesta de energía, otras como las hormonas, los niveles internos de diferentes hormonas, niveles de estrés, la jerarquía, el nivel de estatus social, por ejemplo. Hay cientos, si no miles de estos pequeños relojitos o termostatos en el cerebro, todos los cuales están conectados entre sí y que están exquisitamente diseñados por la evolución para adaptarse, para responder a cambios en cientos y miles de variables que están constantemente variando dentro del cuerpo y afuera del cuerpo. Ahora bien, si pensamos que el cerebro es una colección de termostatos, de una forma parecida a estos sensores, nuestros cerebros son también robustos y frágiles. Este es un concepto fundamental que me parece realmente muy importante entender, tenerlo bien claro para entender un problema tan complejo como el de la adicción. Si pensamos que nuestros cerebros son colecciones de termostatos, tal como esos termostatos individualmente, los cerebros son robustos pero frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros cerebros serán robustos contra perturbaciones que el sistema ha sido programado para enfrentar, igual que los termostatos. Pero serán frágiles contra eventos raros
para los que no están diseñados o fallas en el diseño o creación de ese sistema, de ese termostato. Y les voy a dar algunos ejemplos. El ser humano ha evolucionado para buscar las carnes más grasosas, las frutas más dulces y las comidas con mayor contenido calórico. ¿Por qué? Porque el hombre nunca sabía qué iba a pasar, qué había a la vuelta de la esquina. Siempre había una hambruna que era siempre posible. Siempre había una posibilidad muy real de que no haya comida y que haya un periodo relativamente largo de hambre. Hoy esto es lo que tenemos a la vuelta de todas las esquinas. Este es un ejemplo gráfico y claro de ese divorcio del que les hablaba entre la evolución biológica de los módulos en el cerebro y la evolución de nuestro medio ambiente, que están cada vez más separadas y que crean tensiones muy, muy concretas, que en este caso son las que llevan a la epidemia de obesidad en Argentina y en el resto del mundo, obviamente. No es que pasó algo en la década... Otro ejemplo del sistema, el concepto de robusto pero frágil, es el hecho de que siempre hemos estado expuestos en nuestra dieta a cierta cantidad de fruta y de fruta fermentada. Es por eso que siempre hubo alguna cantidad de alcohol en nuestras dietas y es por eso posiblemente que muchos individuos, la gran mayoría, a menos que tengan un gen particularmente malo, pueden ir y probar un vino en una cena o tomar en forma socialmente, siempre en forma moderada. Nuestro sistema ha evolucionado para estar expuesto a cierto nivel de alcohol en la dieta. Pero aparece una fragilidad cuando nos exponemos a conductas de atraco, cuando la ingesta de alcohol es muy por encima de lo que las situaciones evolutivas en nuestra historia, en nuestra prehistoria, hemos evolucionado. Otro ejemplo que puedo darles de la cocaína, del mascar tabaco, que es una conducta que ha tenido lugar por miles de años, obviamente ciertas poblaciones han estado expuestas a esta conducta y han sobrevivido a este tipo de conducta, pero es muy distinta de la conducta de insuflar o de administrarse cocaína que se extrae de la misma hoja en forma pura, en concentraciones mucho más altas, mucho más puras y en frecuencias mucho mayores. Por lo que los sistemas evolutivos adquieren robustez hacia todo aquello que empujó su selección, a expensas de cierta fragilidad para hacer frente a todo aquello que no haya sido parte de la presión selectiva. Creo que esto es un concepto claro y que es fundamental para entender el tema del abuso de sustancias y de la adicción. Ahora bien, este concepto de robusto pero frágil es un concepto que hemos pedido prestado de los ingenieros. Ellos los usan en forma cotidiana. Y ellos nos dirán que los sistemas robustos y frágiles como el cerebro son sumamente complejos y no hay nada más complejo que el cerebro. ¿Cuán complejo es el cerebro? Bueno, en cierto nivel podemos empezar con el número de neuronas. Tenemos entre 80 y 100 billones de neuronas en el cerebro humano, pero lo que es responsable por la magia del ser humano, de la poesía y de las sinfonías y del enamoramiento y del odio que somos capaces de producir, no es el número de las neuronas, sino el nivel de conectividad de esas neuronas. Cada una de nuestras neuronas se puede conectar con hasta 4.000 neuronas promedio más o menos en otros lugares del cerebro, en algunos momentos, en algunos lugares cercanos y en algunos casos lejanos dentro del cerebro. Se estima que hay aproximadamente en el pico de conectividad en el cerebro aproximadamente 1 cuadrillón de conexiones o sinapsis dentro del ser humano, dentro del cerebro humano. Pero la magia en realidad no viene solamente de la conectividad, sino viene, si nos acercamos, si hacemos un zoom in en esa conexión, en esa sinapsis entre dos neuronas. La magia del ser humano, del cerebro, proviene del vuelo de estos compuestos químicos, los llamamos neurotransmisores, que codifican conductas, que codifican sensaciones, que codifican respuestas constantemente, miles y miles de veces por microsegundo a todo lo largo y ancho del cerebro. Estas moléculas son los neurotransmisores, de las cuales hay cientos de diferentes neurotransmisores en el cerebro que codifican las diferentes funciones. Nos interesan 5 en el contexto de lo que estamos hablando, que es el abuso de drogas y la adicción. Estos 5 neurotransmisores son los endocannabinoides, son la dopamina, la serotonina, el glutamato y el GABA. Son 5 de cientos de compuestos químicos que codifican. La danza de estos químicos son los que codifican todo lo que el ser humano hace y siente. Lo que nos lleva a la segunda parte de la presentación es sobre las drogas. Ahora que entendemos un poquito sobre el cerebro, qué es, cómo está construido, hablemos por unos minutos del efecto de las drogas de abuso sobre ese cerebro.
A pesar de las muchas diferencias entre todos estos compuestos químicos, los 5 que mencioné, la mayoría de las sustancias de abuso tienen una capacidad asombrosa para elevar los niveles de una molécula específica en el cerebro llamada la dopamina. Así hablemos de la marihuana, de la heroína, del tabaco, del alcohol, no importa en este contexto si estamos hablando de drogas legales o ilegales, esto es un constructo del ser humano, no tiene nada que ver con el cerebro, de la cocaína o del éxtasis. Todas las drogas de abuso, las que producen euforia y con capacidad adictiva, pasan en algún momento de su mecanismo de acción por los mecanismos de neurotransmisión dopaminérgica. Por lo que vale la pena detenernos un poco y entender qué es la dopamina, cuál es la función de la dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor tan central en la historia del abuso de drogas y adicción. Se dice muchas veces que la dopamina, ustedes lo habrán escuchado, que los picos de dopamina que se sienten o que se producen en el cerebro cuando uno toma una droga de abuso son equivalentes a ese placer o esa euforia que siente el usuario. Esto no es verdad, es una sobresimplificación. En realidad, la dopamina es un instrumento de aprendizaje asociado a la recompensa. La metáfora que utilizo para explicar este concepto es decir que la dopamina es como esa sardina que el entrenador le da al delfín cada vez que el delfín hace lo que el entrenador quiere que el delfín haga. Es un instrumento que enseña en el cerebro, le enseña al delfín que lo que acaba de hacer merece una recompensa. Y es algo que el entrenador quiere que lo vuelva a repetir en el futuro, en algún momento. Es un instrumento que asocia, que copla estímulos condicionados con conductas, con programas de conductas específicos. En la naturaleza, este sistema de estimulación de condicionamiento funciona de la siguiente manera. Ha evolucionado para condicionar a animales a hacer cosas que evolutivamente tienen presión, tienen ventaja selectiva, como por ejemplo en la respuesta a la comida. En este experimento tenemos un ratoncito en una jaula, ha sido hambriado por varios días y tenemos un electrodo implantado en el centro de placer del cerebro. Y cuando introducimos un pedacito de comida, un food pellet en esa jaula, se puede medir un pico muy rápido y efímero de dopamina. Ese pico de dopamina en realidad no es un pico de placer por recibir la comida, es un pico que le enseña al animalito que todo lo que hay en su entorno en ese momento puede estar asociado a la ingesta o al arribo de comida en el futuro. Que todo lo que se asocia con ese arribo de comida puede tener importancia selectiva y ese cerebro mejor que lo recuerde, porque tiene ese valor selectivo. Lo mismo con otro refuerzo natural que es el sexo. Tenemos el mismo ratoncito, pobrecito, lo ponemos en una jaula y lo alejamos de hembras por mucho tiempo. Y si introducimos una hembrita en esa jaula de vuelta con el mismo electrodo en el centro de recompensa, podremos medir el mismo tipo de pico de dopamina que de vuelta le enseña a ese cerebro que si en el futuro quiere encontrar una hembrita, todo lo que hay en ese momento en el ambiente puede tener valor de selección, puede estar prediciendo el arribo de una hembrita. Ahora bien, recuerdan el concepto de robusto pero frágil. Las recompensas naturales como la comida o el sexo elevan dopamina a este nivel, aproximadamente 100 o 200 en esta escala. El problema es que las drogas como la anfetamina, por ejemplo, si usamos la misma escala, elevan dopamina a este nivel, entre 5 y 10 veces más, usando el mismo paradigma. Este es el problema. Robusto pero frágil. Tener sexo, entonces, en esta metáfora es como comerse 3 sardinitas de una lata. La anfetamina sería equivalente a encontrarse nadando en el medio de un cardumen de sardinas. El cerebro simplemente no sabe lo que hacer con tantas sardinas, no sabe por dónde empezar. Es una cosa que el cerebro, es un estímulo que el cerebro no tiene los instrumentos para hacer frente. Este tipo de curva de pico de dopamina, tanto la amplitud como la duración, son fenómenos que se ven repetidamente con todo tipo de drogas de abuso. Drogas que producen adicción tienen esta capacidad de elevar los niveles de dopamina en los centros de placer del cerebro en forma muy alta o muy prolongada. Así hablemos de la anfetamina, de la cocaína, de la nicotina o de la morfina, inclusive del THC en la marihuana. Todos tienen esa capacidad, esa propiedad en común. ¿Qué es lo que pasa cuando subimos la dopamina en forma suprafisiológica, en forma aguda, y cuando se repite esa conducta, esa ingesta de una droga que hace esto por mucho tiempo? Hagamos un zoom en este cartoon, que es un esquema oversimplificado de lo que pasa en ese espacio sináptico cuando una droga produce esto. Este es el estado natural, el estado normal, donde tenemos una neurona que está por liberar dopamina, es esa bolita
con la estrella amarilla, que va a ser liberada cuando la red neuronal decida que hace falta liberar dopamina, cuando llega, por ejemplo, la comida o una hembrita. Esa dopamina va a volar, va a viajar por el espacio sináptico que separa las dos neuronas hasta que se une a esas proteínas azules, estas moléculas que cruzan la membrana de la neurona postsináptica y transmitiendo la señal que debe ser transmitida en la red neuronal. Cuando la respuesta debe ser terminada o apagada, entran en juego esas proteínas rojas que están en la célula presináptica, son los transportadores de dopamina, cuya función es reciclar el exceso de dopamina de vuelta a la neurona presináptica. ¿Qué ocurre entonces cuando entra una droga como la cocaína, por ejemplo? Esta cocaína, esta droga específica, se une con una afinidad muy alta a los transportadores de dopamina, esas moléculas rojas, y los bloquea. Bloquea la capacidad de esas proteínas de reciclar el exceso de dopamina. Naturalmente, lo que ocurre es que la dopamina empieza a aumentar y a acumularse en el espacio sináptico. Eso produce la euforia, está asociado con la euforia y está asociado con una incapacidad de la célula postsináptica de procesar este ruido que ya no es evolutivo, es un nivel de dopamina que no ha visto durante su evolución. Es difícil para este sistema captar, codificar o entender qué es lo que está pasando. Es por eso que recluta mecanismos de adaptación, en este caso mecanismos de maladaptación. Y esos mecanismos involucran o implican la tala de estos receptores de dopamina en una forma no fisiológica, adaptativa, de tratar de bajar el ruido de dopamina, volverlo como un termostato a niveles más naturales de dopamina en la zona sináptica. De hecho, esta tala de receptores de dopamina se puede ver en el cerebro de humanos adictos a diferentes drogas, como la cocaína, el alcohol y la heroína. Aquí tenemos en la columna de la izquierda son sujetos controles, vírgenes que no han sido expuestos a ninguna droga, no adictos, y la cantidad de color rojo es la cantidad de una traza radioactiva que se une específicamente a los receptores de dopamina, esas moléculas azules, en los centros de recompensa del cerebro. En este caso es el estriado, que es la zona que tiene más alta concentración de receptores de dopamina. Y se ve en todos los casos, ese es un resultado muy reproducible, muy consistente, que las personas adictas a diferentes drogas tienen una merma muy significativa, muy profunda de la cantidad de color rojo, de la cantidad de receptores de dopamina en el estriado. Esto es lo que está por debajo, lo que explica mucho de la anedonia, de la falta de motivación, de la incapacidad del individuo adicto de manifestar o de sentir placer por recompensas naturales, como la comida o el sexo. En estos individuos es solamente la droga la que puede producir cierto pico de dopamina, que en estos individuos, por la regulación hacia abajo de todo el sistema dopaminérgico, ya no causa ningún placer en realidad. Es simplemente, en estos individuos, en la mayoría de los casos, la ingesta de droga es una conducta en la cual, que se produce simplemente para tratar de sentirse normal. Ya no se persigue ese high o esa euforia, se persigue simplemente alguna sensación de normalidad por la regulación hacia abajo del sistema dopaminérgico. Ahora, en el cerebro, en realidad, esto es el comienzo de una trayectoria de adicción. Empieza por esta disfunción en los centros de recompensa, que codifican la recompensa y el aprendizaje asociado a la recompensa en el sistema límbico del cerebro. Pero la adicción se puede definir como una onda expansiva continua que empieza a impactar otras zonas del cerebro una vez que se perturba o que se complica la codificación de la recompensa. Esta onda expansiva empieza a complicar áreas como la memoria, el procesado de la emoción, de la motivación y eventualmente, en los casos más agudos de adicción que tienen trayectoria más larga, las mismas zonas en la corteza prefrontal encargadas de sopesar la consecuencia de nuestras acciones empiezan también a perturbarse y a perder la capacidad de tomar decisiones y de ejercer, de hecho, el libre albedrío. Entonces, si resumimos un poco la diferencia entre el cerebro normal y el cerebro adicto desde este punto de vista, pensando en el cerebro como módulos para la toma de decisiones, podemos pensar que hay un módulo motor, que es donde se toma la decisión final de si sí o no uno va a agarrar la cuarta o quinta galletita en una jarra. Ese es el task, esa es la tarea a decidir. Y la decisión final se crea o se postula en una unidad motora del cerebro. Esa decisión va a estar influenciada por diferentes módulos
en gran medida por el módulo de recompensa, que es el módulo en el sistema límbico del cual recién hablábamos, que mide de alguna manera la significación, el valor de recompensa que tiene ese estímulo, esa galletita en el jarro, y también módulos de memoria que le dicen al cerebro, a esa unidad motora, que le dan información sobre experiencias pasadas con ese estímulo específico, esa galletita. Otra parte muy importante en el cerebro normal que entra en la ecuación de decisión es lo que tiene que decir las zonas de control en la corteza prefrontal. Estas zonas de cognición más alta van a tomar información contingente, información contextual. Por ejemplo, hay gente en la pieza que nos está mirando cuando meto la mano en la jarra, estoy a dieta o no estoy a dieta, cuánto peso, por ejemplo. Y toda esta información se va a tomar en cuenta, se va a calcular en los centros motores y eventualmente se tomará una decisión de si sí o no agarrar esa cuarta, quinta, sexta, séptima galletita de la lata. Esto es un cerebro normal. En el cerebro del adicto lo que ocurre es que los módulos que miden, que codifican el valor de recompensa y las memorias pasadas con esa recompensa se vuelven gordos, se inflan suprafisiológicamente, muy por encima de lo que tendrían que tener como volumen o como peso en la ecuación. No solamente eso, pero por lo que les mostré antes, sabemos que las áreas de control en la corteza prefrontal se debilitan de forma muy profunda en el cerebro del adicto y esto hace que el input o la ecuación final en las zonas que toman la decisión de si sí o si no agarrar esa galletita en la lata se vuelven también suprafisiológicamente agrandadas y la decisión característica del adicto será siempre ir por esa quinta, sexta, séptima, octava, novena galletita en la lata. Ahora bien, cuando nuestro sistema 1, estos colores en la presentación no son simplemente colores bonitos en un esquema sobresimplificado, obviamente, del cerebro, sino que tienen un impacto muy profundo, como todos ustedes saben, en la conducta humana. En el NAIDA es muy fácil... se perdió acá una... Es muy fácil ver la conducta del adicto cuando va por esa galletita a la quinta, sexta, séptima, sin ningún tipo de control, en forma compulsiva, a pesar de las consecuencias nefastas y catastróficas en su vida. Es muy fácil decidir que esa persona tiene una falla moral, tiene una debilidad, una flaqueza de carácter, un espíritu flaco que no tiene ninguna fuerza. Pero espero que por los conceptos que les pasé en los últimos minutos, estarán de acuerdo que no es en realidad una falla moral, simplemente no tan simplemente, complejamente, es una falla operacional en la cual los módulos que están a cargo de tomar esas decisiones importantes simplemente están fuera de balance. No están produciendo las ecuaciones, los cálculos necesarios para tomar esas decisiones de vida que nos pueden prometer o garantizar el bienestar. Si miramos la población, el impacto de estos procesos en Estados Unidos, una de las formas en que podemos mirarlo es esta pirámide poblacional. ¿Cuánta gente está impactada por estos procesos de abuso de sustancias y de adicción en Estados Unidos? Esta pirámide tendrá diferentes números o proporciones. Les voy a dar el caso de Estados Unidos. En la base de esta pirámide tenemos a la mayoría de la población con poco uso de sustancias o con ninguno de sustancias. La gran mayoría de la población de Estados Unidos cae en este grupo. Después tenemos una línea porosa, permeable, que da paso a la gente que tiene un uso problemático, no adictivo, no adicción, pero problemático de sustancias. Por ejemplo, una mujer embarazada que toma alcohol no tiene que ser una mujer adicta, pero el uso de alcohol durante el embarazo es un ejemplo de uso problemático, sin llegar a ser una adicción al alcohol. En este grupo, en esta pirámide, tenemos aproximadamente 68 millones de personas en Estados Unidos que entran en esta categoría de uso problemático de sustancias, de drogas. Después tenemos esa línea sólida que separa uso problemático de un uso diagnosticable como dependencia o adicción. En esa parte de la pirámide, que es la parte de más arriba, tenemos 25 millones y el foco para esta gente es tratamientos. Y el foco para la gente, los 68 millones que tienen uso problemático, es la intervención temprana, es la identificación de que hay un problema y de que hay que intervenir antes que eso se vuelva una adicción. El foco para los adictos, que son aproximadamente 25 millones en Estados Unidos, es el tratamiento. Desafortunadamente tenemos un un abismo entre los que necesitan tratamiento y los que realmente se tratan.
de aproximadamente 10-1. Solamente 2,3 millones en Estados Unidos se avienen a los tratamientos asequibles, acceden a tratamientos efectivos para la adicción. Esta es una pirámide muy importante desde el punto de vista de salud pública que cada país tiene que diagramar y saber qué números hay en cada porción de esta pirámide. También lo que nos indica es que hay un gran número de gente que está expuesta a una droga y que no se vuelve adicta. Es decir, desde el punto de vista de las drogas específicas en Estados Unidos, si miramos a los 260 millones de individuos de 12 años para arriba, sabemos que aproximadamente la mitad de esas personas están expuestas a cierto nivel de alcohol, pero que solamente el 10% se vuelve adicta o presenta una adicción, una dependencia diagnosticable al alcohol. La imagen para el tabaco es la siguiente. Este es el número, la fracción de individuos en esta población que está expuesta al tabaco. Es una sustancia más adictiva, aproximadamente el 30% presenta una adicción a la nicotina. Esta es la imagen para la marihuana, es un número menor en la población en general. Entre el 9 y el 10% presentan una adicción legítima, medible a la marihuana. Esta es la imagen para los analgésicos opiáceos, compuestos sumamente adictivos, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Este es uno de los focos, esta imagen, este infographics, es uno de los focos de investigación más importante y queremos entender qué es lo que hace que una persona, tantas personas que están expuestas a una droga adictiva, no se vuelvan adictas. Este es un instrumento, esta información será un instrumento realmente poderoso para predecir quién está a mayor riesgo y para implementar políticas o intervenciones más efectivas de prevención. Lo que nos lleva a la parte de riesgo, diferencias interindividuales, cómo se explica el hecho de que tanta gente esté expuesta a una droga, pero que no se vuelva adicta en un punto específico del tiempo. La metáfora que uso para explicar estas diferencias interindividuales es la metáfora del queso Gruyère, de las fetas de queso Gruyère. Esta analogía nos dice que una persona puede ser definida o caracterizada como una pila de fetas de queso Gruyère. Cada feta puede representar diferentes niveles fenomenológicos de la persona. Por ejemplo, habrá una feta representando su genética, su perfil genético, otra feta representará la epigenética, que es como el medio ambiente afecta la expresión genética. Habrá una feta para el desarrollo, para el estilo de crianza, educación, el medio ambiente, políticas, etc. Hay cientos, sino miles de fetas de queso Gruyère que definen cada uno de nosotros. Para que una exposición a una droga inicialmente se convierta en una adicción total y veraz al final, después de pasar toda esta pila de fetas de queso Gruyère, los agujeritos de riesgo, que son los agujeritos de cada queso Gruyère, tienen que estar propiamente alineados. En general, los factores de riesgo que representados por los agujeros en cada feta, en general habrá una o más fetas que prevendrán el paso, el progreso de esas flechas de peligro para que no lleguen de la primera exposición a una adicción total en el individuo. Y este es un mensaje de esperanza. Son esas fetas de queso Gruyère, como el medio ambiente, la educación, el estilo de crianza, son las fetas en las cuales podemos accionar, podemos diseñar, podemos usar información científica como para hacerlas más protectivas, que sean más opacas, que tengan menos agujeritos a los efectos a largo plazo persistentes de la exposición a la droga. Solamente voy a hablar de una de las fetas, obviamente no tenemos tanto tiempo de hablar de todas las fetas de Gruyère. La que más me interesa en realidad es la feta del desarrollo, porque sabemos que la adicción es una enfermedad del desarrollo, que no todos a cualquier edad están expuestos a usar y el riesgo de volverse adictos no es igual a lo largo de la vida. Hay una ventana de vulnerabilidad entre aproximadamente los 10 y los 22 años. En esa ventana el inicio de uso de una sustancia adictiva tiene un riesgo exponencialmente más alto de producirse, de transformarse en una adicción más tarde en la vida. Eso es independiente de la droga de la que estemos hablando, en este caso marihuana o alcohol, pero cualquier droga presenta el mismo perfil. Inicio de uso en esa ventana presenta un riesgo exponencialmente más alto de una adicción más tarde en la vida. Es por eso que esta ventana de vulnerabilidad en la preadolescencia, la adolescencia y en los jóvenes adultos es el foco más importante de nuestro Instituto del NAIDA para prevención y para programas de educación. En realidad se puede definir nuestro esfuerzo como tratar de correr el inicio, si no se puede frenar, por lo menos correr lo más a la derecha posible.
También nos interesa mucho entender por qué es que el adolescente, en esta ventana, el preadolescente hasta la edad de 20, 22 años, presenta este riesgo tan alto de volverse adicto una vez expuesto a una sustancia. Es una pregunta básica de ciencia que tiene respuestas, obviamente. No conocemos todas las respuestas, pero parte de la explicación de por qué la tenemos. Es una pregunta muy importante que también, de vuelta, nos permitiría implementar o diseñar políticas de prevención más eficaces. Hoy por hoy sabemos que en el cerebro del adolescente las zonas primitivas que generan los impulsos y las emociones están totalmente desarrolladas en la adolescencia y las zonas que están sombreadas de la corteza prefrontal en el resto de la corteza todavía no han madurado. La maduración completa de esa zona realmente requiere la llegada a los años, a la edad de 20, 22, 25 años en diferentes individuos. Y es por eso que en la adolescencia, si miramos el balance de cómo se toman decisiones, hay una preponderancia en la ecuación de toma de decisiones, una preponderancia del peso de las emociones, no tanto de la zona de la corteza prefrontal que sopesa las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que esperar hasta los 22, 25 años de edad, que es cuando la corteza prefrontal y otras áreas de cognición alta están totalmente maduras. Tenemos que esperar hasta esa edad para que las emociones y la toma de decisiones hayan llegado a cierto nivel de balance que garanticen el bienestar y la toma de decisiones un poco más sólida, más saludable. ¿Qué es lo que pasa físicamente, neurobiológicamente durante ese periodo de vulnerabilidad? También es un proceso muy importante y que nos permite, si lo entenderíamos en completo, nos permitiría también implementar políticas de prevención más efectivas. Hoy por hoy pensamos que durante ese periodo lo que pasa en el cerebro es una programación activa de las rutinas de conducta. El individuo joven, con todo lo que hace, a todo lo que se expone, todo lo que siente, entra como en una línea de código que se implementa, que se imprime en forma prácticamente constante en el cerebro, en los engramas y en las constelaciones neuronales de las redes neuronales. Este es un periodo de programación del cerebro activo. ¿Qué procesos neurobiológicos involucra esto? Hay dos. Básicamente es la poda neuronal, que es el proceso a través del cual la alta conectividad que tenemos al nacer se poda. Las constelaciones de neuronas y conexiones en la red neuronal se fortalecen cuando se usan, se debilitan y se quitan cuando no se usan. Hay un proceso arquitectónico, de diseño y de construcción activo en respuesta a todo lo que le ocurre al individuo. Este es uno de los dos procesos más importantes durante esa programación cerebral. El otro proceso es el proceso de trazado. El segundo proceso en la programación durante esta ventana de vulnerabilidad es el proceso de trazado de mapas, de fibras blancas, de materia blanca que conectan diferentes partes del cerebro con otras partes del cerebro. O sea que un proceso es el proceso de poda neuronal, que es un proceso de diseño activo, donde se quitan y se agregan, se debilitan y se refuerzan conexiones en el cerebro en función de lo que el individuo hace y siente, todo lo que le ocurre al individuo. Y el otro proceso importante es el de trazado, que va a permitir el flujo de información eficiente, cada vez idealmente más eficiente entre diferentes partes del cerebro. Estos son los dos procesos básicos que sustentan lo que llamo el proceso de programación neuronal cerebral en el adolescente. Esto hace que es un mensaje en realidad muy optimista para la gente joven que nunca piensa en realidad en su cerebro, piensa que el cerebro es una cosa que recibe cuando nace y que ya está. Así es, no cambia más. Pero en realidad, por eso es que digo que esta información es empoderadora. La gente joven debe saber que lo que reciben es en realidad un boceto. Es un boceto que tienen el poder de cambiar. Si uno, de acuerdo a la vida, al estilo de vida, a las actividades en las que reclutan o que hacen en su vida. Si uno tiene este tipo de conductas durante su vida, tendrá una arquitectura cerebral, otro estilo de vida llevará a otra arquitectura. Y el ser y el individuo mismo tiene el poder de decidir de alguna manera qué arquitectura final tendrá su cerebro. Les puedo garantizar que cuando la gente joven escucha este mensaje, de alguna manera cambian, por lo menos algunos tienen oídos muy abiertos, es un mensaje que realmente les interesa escuchar y que no lo han escuchado antes. Es por eso que si pensamos en cuál es el efecto de las drogas de abuso sobre este proceso de programación del cerebro durante esta ventana de vulnerabilidad, yo lo comparo con el siguiente proceso. Usar drogas durante esta ventana de vulnerabilidad es como revolver las teclas del teclado que usamos para programar ese cerebro. Obviamente,
revolver las teclas del teclado, el efecto dependerá del tiempo. Si revolvemos esas teclas una vez que la programación ya está hecha, cuando uno tiene 30, 35 años, el efecto será un efecto pasajero, un efecto de intoxicación, no se podrá correr el programa. Pero si revolvemos las teclas durante el programa, durante el programado de esas líneas de código, se pueden esperar no solamente los efectos de intoxicación, de correr el programa temporario, pero se puede esperar que esos fallos sean persistentes y queden en el programa por mucho tiempo. Que es lo que explica, desde mi punto de vista, en mi opinión, explica mucho de la forma de esta curva. El tema de la resiliencia no vamos a entrar porque no tenemos más tiempo, simplemente les quiero dejar como mensaje que para pensar en inyectar prevención en nuestras sociedades, comunidades, familias, tenemos que pensar realmente en estas dos propiedades fundamentales de nuestras sociedades y de nuestra vida. Tenemos que recordar este divorcio entre la evolución biológica y la evolución de nuestros medios ambientes, y tenemos que pensar en la importancia del equilibrio entre el sistema 2 y el sistema 1. Todo lo que hacemos en las escuelas, los padres, nuestros grupos de pares, etcétera, todo lo que sea política, en mi modo de ver, tiene que tener un plan que esté enfocado en estos dos procesos fundamentales, el divorcio de las dos curvas de evolución y el balance que queremos preservar entre el sistema 1 y el sistema 2 en el cerebro. Gracias por su atención.